Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Muchas gracias, Norville. Vamos a orar. Señor, tenemos gracias por su palabra. Gracias por haber explicado cómo fue fundada su iglesia. Y pido que hoy me llene de su Espíritu Santo, ayudarme a hablar en este idioma español, para que tú seas glorificado, para que la iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy tengo el título como de predicación: espectacular nacimiento de la iglesia. Yo estoy en espera del nacimiento de mi nieta número 4. Sharon está en Estados Unidos, podría haber sido ayer, pero yo estoy emocionantemente esperando a ese niño, esa niña. No sé el nombre todavía, pero sé que es una niña. Y hay otros en la iglesia que están esperando. Ya 2, ya ha llegado su tiempo, pero está esperando un momento emocionante. Entonces hoy está hablando del nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Momento notable, un momento especial. Y para ayudarlos a tener el contexto, quiero recordarnos de algunas cosas. Primeramente, quiero recordarnos que el autor de ese libro es Lucas. Entonces, Lucas escribió el libro, el Evangelio de Lucas, donde él enfocaba el ministerio de Jesús en la tierra. Él estaba personalmente presente y trabajando públicamente. Pero el libro de Hechos también habla del ministerio de Jesucristo, pero a través de sus apóstoles, empoderado por el Espíritu Santo. Entonces los dos libros hablan del ministerio de Jesucristo. Pero vamos a entender y vamos a revisar algunos pasajes para ayudarnos a hacer la pregunta si gente de ese pueblo estaba pendiente, sabía de este momento espectacular. Entonces acompáñame un momentico a Lucas capítulo 3 y vamos a leer el versículo 15 y 16. Lucas 3, 15 a 16. La gente estaba en expectativa que todos le preguntaban acaso a Juan si era Cristo. Yo lo bautizo a ustedes con agua, respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco destraer la carrera de sus saldarias. Yo os bautizo en agua, pero él bautizará con Espíritu Santo. El otro domingo hablamos que quien bautiza a nosotros en el Espíritu Santo es Jesús. Y más adelante vemos en versículo 21-22,
el bautismo del propio Jesús. En el día que todos acudieron a Juan para los bautismos, Jesús fue también bautizado. Y mientras que oraba, se abrió el cielo, el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de una paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Leyendo este pasaje, leyendo este versículo, veo una relación entre el bautismo de Jesús y el nacimiento de la iglesia local. Para nosotros, cristianos, el bautismo nos conecta con el Padre, nos conecta con la iglesia. Pero algo interesante en el bautismo de Jesucristo. En el bautismo de Jesucristo tenemos a Jesús orando en su bautismo y viene una voz del cielo. Entonces el bautismo de Jesús es como que Dios está reconociendo a su Hijo como mi Hijo amado. Y vemos que en este momento el Espíritu Santo se baja a Jesús en la forma de una paloma. Y vamos a ver algo semejante en el nacimiento de la iglesia. La iglesia estaba orando, esperando al Señor, y vamos a ver que bajó el Espíritu Santo en este momento. Entonces mantenga en tu mente la comparación del nacimiento de Jesús y el nacimiento de la iglesia. Pero también me gustaría leer Lucas 11, de 9 a 13. Lucas 11, de 9 a 13. Así yo les digo, piden y se dará, buscan y encontrarán, llama y se abrirá la puerta. Porque todos los padres, todo lo que piden recibe, y lo que buscan encuentra. Al que llama se abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo pida un pescado, le dará en cambio un escorpión, un serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará Espíritu Santo a quienes se le piden? ¿Cuánto más el Padre Celestial dará Espíritu Santo a quien les piden? ¿Y dónde estaban los discípulos en este capítulo? Estaba esperando al Espíritu Santo, está orando, está diciendo: Señor, estamos esperando, nosotros no podemos, confiando en tu promesa. Pero también quiero leer otro pasaje en Lucas 24, de 45 a 49. Entonces les abrió entendimiento para que comprenda las Escrituras. Eso es lo que está escrito, le explicó. Jesús está explicando a sus discípulos que padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora, voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos con el poder de alto. Versículo 52. Ellos entonces se adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaba continuamente en el templo hablando a Dios. Entonces no sabemos exactamente dónde estaban los seguidores de Jesús. Porque encontramos en Hechos que estaba en el Fosalta Alto. Estamos aquí en Lucas que estaba en el templo. Pero lo que sí sabemos que ellos estaban en el templo, estaban en el Fosalta Alto, esperando, orando al Señor. Entonces hoy yo quería predicar 41 versículos. Pero estudiando y encontrando tantas cosas maravillosas en este pasaje, voy a limitarme a nada más las primeras 13 versículos.
Pero esos 13 versículos quiero separarlo en 3 partes. Primeramente, en versículo 1 tenemos el ensayo. El escenario. El escenario está explicado. En versículos 2 a 4 ya está una descripción de un espectacular, la llegada del Espíritu Santo. Y entonces en versículos 5 a 13 vamos a ver los resultados de ese espectacular evento cuando llegó el Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a ver espectacular nacimiento de la iglesia. Entonces el primer escenario dice así en versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaba todo unánimes juntos. Esa palabra que dice llegó, en griego se dice sumperaro. Y es buscando qué significa esa palabra en griego, significa llegar un momento oportuno para realizar a un evento. Entonces, esa palabra en griego está señalando un momento especial para ocurrir una cosa importante. Entonces, quiero ver en este pasaje que nuestro Señor Jesucristo es soberano. Y Él sabe cuándo deben permitir que suceden las cosas. Y Él está diciendo, y no decía, cuando venía a bajar el Espíritu Santo, Él estaba con ellos 40 días. Y ahora estamos 10 días más, que es el día de Pentecostés. Yo creo que es importante que nosotros entendamos qué es el día de Pentecostés. También se llama la semana de fiestas, la semana de la fiesta de semanas, porque del día de la Pascua al día de Pentecostés había 7 semanas más un día. Entonces, entre Pascua y Pentecostés hay 50 días. Y en esta celebración llenaba Jerusalén. Y en esta Pascua, en esa celebración de la día de Pentecostés, en el Antiguo Testamento Dios había prometido a los hombres: mire, es importante que todos los hombres estén presentes. Yo voy a cuidar su finca para que nadie atreve a meterse. Porque muchos hombres están preocupados por su siembra, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento dice, bueno, vaya a Jerusalén a cumplir eso y yo lo cuido de su finca. Porque es importante que esté presente. Entonces vemos en este momento que Jerusalén estaba lleno, particularmente de hombres, en esta celebración de la Pascua. Entonces, vemos en el versículo 2, una cosa que creo es importante de ese escenario, que dice que él estaba sentado. Interesante, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en este pasaje, yo estoy pensando que la gente está ahí arriba con sus manos hacia arriba, pero dice en versículo 2 que estaba sentado. Y era costumbre en aquel tiempo que un maestro cuando enseñaba estaba sentado. Pero también cuando estamos sentados quiere decir que estamos descansando, estamos esperando. Realmente a veces cuando no estamos haciendo nada, sentamos. Es interesante que si miramos en Mateo 4:16, que Jesús a salir de su tentación llegó a Galilea y dice que el pueblo asentado en tinieblas, vio una gran luz. Y los asentados en la región se asombró en sombra de muerte, luz les respondió. Dice que el pueblo estaba sentado en la oscuridad. Es decir, que los hombres que estaban en la región de Jesús, de Galilea, estaban sentados porque no podía hacer nada. Estaba esperando que llegaba esta luz. Entonces, la iglesia, sin el poder del Espíritu Santo, no podía hacer nada. Entonces, estaba esperando. Entonces,
Si no recuerda nada de la predicación de hoy, por favor recuerde eso. Que en este versículo no está hablando de lo que hizo el hombre para llamar la atención a Dios, sino está hablando que Dios está levantando los hombres de su silla. Hay mucha gente trata de manipular a Dios. Yo quiero que Dios me haga eso. Pero aquí el hombre no está involucrado. Ese es el poder de Dios desde el cielo cayendo sobre su iglesia. Entonces, hermanos, ese es el escenario que tenemos. Ahora, vamos a ver ese espectacular que ocurrió en ese momento. Dice, de repente vino del cielo un estruendo, como un viento. Ahora, yo no sé cómo es vosotros, pero cuando yo escucho traquis o juegos oficiales, entonces yo digo, ¿qué está pasando? Entonces a veces yo voy a la ventana y miro, o salgo corriendo hacia afuera para ver qué está pasando, porque algo está pasando. Y hermanos, en este momento, algo más espectacular de un fuegos artificiales, algo de cielo está pasando por el pueblo. Yo me imagino que era tan grande que Jerusalén estaba pendiente de algo. No sé cómo bajó un viento, cómo se pasó, la Biblia no explica, pero bajó del cielo un viento espectacular. Y dice que llegó como un fuego. Dice como un fuego. Realmente palabras quizás no se pueden explicarlo, pero se bajó a donde estaba sentado a ese seguidor de Jesús y se llenó ellos con Espíritu Santo. Leímos hace tiempo en la entrada de Eddie, en Primero de Reyes 8:19, cuando Salomón dedicó el templo de Dios. El templo se llenó de una nube y estaba la presencia de la gloria de Dios. Y ese es un espectacular, hermanos, porque ahora el templo no es un edificio. El templo es el cuerpo de Jesús a los creyentes. En este momento, Espíritu Santo está bajando el templo nuevo, que son los creyentes en Jesucristo, llenando ellos con Espíritu Santo. Entonces, en ese espectacular que está pasando, dice que esa gente salieron a hablar en lenguas. Ahora, quiero que nosotros tratamos de entender y imaginar lo que está pasando. Esa gente estaba lleno del Espíritu Santo y de repente comienza a hablar en lenguas. Y yo me imagino que siendo lleno de Espíritu Santo salieron de esa calle y estaba caminando por la ciudad, quizás parando en una esquina y predicando, hablando de las maravillas de Dios. Pueden ser que estaba en el templo, pero tú puedes imaginar 120 personas hablando en lenguas en puntos claves en toda la ciudad. Yo no sé cuánto tiempo duró eso, pero fue algo tan espectacular que Jerusalén dio cuenta que algo especial estaba pasando. Entonces, el enfoque que está haciendo Lucas en ese pasaje no es cómo sintieron la gente que estaba hablando en lenguas, sino que la palabra estaba siendo comunicado a las naciones. ¿Qué dice Hechos? Deben ser mis testigos en Jerusalén, Judía, Samaria y hasta la última de la tierra. En este momento, en este nacimiento de la iglesia, Dios con su Espíritu Santo estaba enviando a los 120 en un sentido a predicar la palabra en todas las lenguas del mundo en aquel tiempo. Yo no sé, pueden ser 120 idiomas diferentes. Entonces, el mandato de nosotros es llevar el evangelio. Pero en ese momento estaba gente de todo el mundo en Jerusalén escuchando la palabra de Dios en su propio idioma.
A veces yo pienso, wow, ¿cómo sería hablar en español perfectamente? Vosotros entienden que yo tengo un acento, ¿no? Y no pueden conjugar bien algunos de los verbios. Y yo sé, ¿cómo sería hablar español perfecto? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y hermanos, amigos, ese fue tan espectacular que la gente que estaba en lugares distintos estaba diciendo, ¿cómo pueden ser que esta gente, estos judíos de Galilea, está hablando mi idioma sin acento, perfectamente? Y está hablando de las maravillas de Dios. Entonces, ese es espectacular. Ahora, de versículos 5 a 13, vamos a tocar un momentico los resultados e impacto que tuvo este fenómeno del nacimiento de la iglesia. Vemos aquí que dice, moraba entonces de Jerusalén judíos, varones piadosos. Y en estudio de esta pasada nunca me encontró y nunca estudió la palabra piadoso. Pero esa palabra es muy interesante, porque el único que usa esa palabra en griego en el Nuevo Testamento es Lucas. Y él la usa 3 veces, o 4 otras veces. En Lucas capítulo 2, versículo 25, él hablaba de Simón piadoso. ¿Recuerda quién era Simón? Simón estaba en el templo esperando a la Mesías y es quien agarró a Jesús como niño y oró por él. Y dice en Hechos capítulo 8, cuando mataron a Esteban, su cuerpo estaba en la tierra, llegó hombres piadosos y llevó el cuerpo de Esteban. Y también, hablando de Ananías, quien predicó la palabra a Pablo, en Hechos capítulo 22, versículo 12, dice Ananías, el hombre piadoso. Entonces es interesante que esta palabra piadosos está hablando de gente que tema a Dios. Y mi pregunta es, hombres piadosos, ¿dónde estaba hace 50 días cuando mataron a Jesús? ¿Dónde estaban? Si tú eres hombre piadoso, ¿cómo es que dejaron a Jesús murió? Entonces, ¿cómo puede ser que llegó a esos hombres a Jerusalén piadoso? Entonces, para ayudarnos a entender eso, estudiando, tratando de entender qué está pasando en este momento, sería bueno buscar Lucas 23, versículos 47 y 48. Entonces el versículo 47 dice, un centurión al ver lo que había sucedido, habló a Dios y dijo, verdaderamente, este hombre era justo. Entonces, lo que estaba reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo que ocurrió, fueron ahí golpeando su pecho. ¿Cómo puede ser que mataron un hombre tan bueno? Vamos a ver también en Mateo 27, versículos 50 a 54. Entonces Jesús volvió a gritar de fuerza y entregó su espíritu. En este momento, el cortina del santuario del templo se rasgó en 2. De abajo arriba. No. De arriba hacia abajo. Dice que esa cortina era como 5 metros muy alto. 20 metros. O vamos a hacer 15. 15 es alto. Y dice que estaba grueso también. Y se rompió, se rajó de arriba hacia abajo. Y no solo la tierra tembló
y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraban en la ciudad santas y se aparecieron muchos. Cuando el centurión, a los que estaba acostado a Jesús, vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrorizados y clamó: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, creo que, amigos, tenemos que entender que algo muy espectacular, algo que nunca había ocurrido en Israel, estaba ocurriendo en este momento. Tú puedes imaginar, los santos se levantó de los muertos. Estaba caminando. Ese pueblo vieron muertos caminando en la ciudad. Y ese tenía que haber hecho una marca. Y yo me imagino que pudimos decir que corrió el voz. Algo está pasando en Jerusalén. Salió santos de los sepulcros. Y Dios, en su plan soberano, en su plan, trajo hombres piadosos a Jerusalén. Y estudiando esta palabra, yo estoy seguro que hay gente en Madrid piadoso que realmente quiere conocer la verdad de Dios. Y yo me imagino que esas personas escucharon y a lo mejor está pensando, puede ser que va a pasar algo espectacular en Jerusalén. Y puede ser en este día de Pentecostés había más gente de todo tiempo. Y Dios en su plan soberano sabía el momento especial, el momento preciso para que pudiera llegar el día de Pentecostés, el Espíritu Santo. Y Él escogió a esta fiesta de Pentecostés para que baja el Espíritu Santo. Acompáñame un momentico a Corintios, a Colosenses. ¿Dónde están mis notas? Primero de Corintios 5. No quiero ir allá primero. Estoy tan emocionado que no sé exactamente dónde estoy en mis notas. Ok, yo estoy buscando en Colosenses capítulo. Eddie, yo estoy hablando contigo de ese versículo. Colosenses 2. ¿Qué versículo es? Vamos a Colosenses 2. ¿Crees por ahí versículo 15? Acompáñame, Colosenses 2. Ahí está hablando. Y habiendo despojado de los poderes de autoridad. No, está hablando de. Aquí está, yo tengo mi nota. Está 3:16, perdón. 3:16. Ahí está mi nota. Entonces, vamos a leer Colosenses para realmente tener una clara idea de lo que está pasando en esta fiesta. Colosenses 3:15, el 16 al 17. Así que nadie juzgue a ustedes por lo que comen o beben, con respecto a los días de las fiestas religiosas, de la luna nueva o de reposo. Todos que sombra es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Jesucristo. Este versículo está diciendo que todo lo que tenemos, las fiestas, la nueva luna, el sábado, el templo, todo eso se apunta a Jesucristo. Y lo que tenemos que ver en este momento de día de Pentecostés, cómo estaba apuntando a Jesús. Ahora, para entender eso, es importante de entender que tenemos 3 eventos, 3 cosas que están pasando. Comenzó con la Pascua, en que Jesús
llevó su vida en la cruz del Calvario. Y cuando el pueblo celebraba la Pascua, había un requisito de antes de salir la Pascua que tenía que quitar toda la levadura de su casa. Porque la levadura era simbólico del pecado. Entonces, antes de celebrar la Pascua, es costumbre de limpiar y todo lo que en tu casa tenía levadura, tiene que quitarlo de la casa. Y algo simbólico es que tenemos que prepararnos. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para quitar nuestros pecados, para que seamos santos, agradables a Dios. Entonces, antes de la Pascua, limpia la casa. Y por 7 días, el pueblo estaba obligado de comer pan sin levadura. Entonces, 0 levadura en la casa, puro pan. Es algo simbólico para ayudarles a recordar que Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Debemos vivir una vida santa. Dios es santo y nosotros debemos reflejar su carácter. En el día de Pentecostés, al principio de la Pascua, ellos hicieron la cosecha de la cebada. Entonces había 2 cosechas en aquel tiempo. Primeramente, en el principio, al final, en el momento de Pascua, cosecharon la cebada. En aquel tiempo la cebada no valía mucho. Normalmente usaba la cebada para alimentar a los animales. Pero el día de Pascua, el día de Pentecostés, es cuando celebraron las primicias de la cosecha buena, que era del trigo. Entonces, vemos en Levítico capítulo 23, versículo 17, que dice, en la fiesta del día de la Pascua o la fiesta de las semanas, tiene que hacer 2 panes de 4 kilos con levadura y llevarlo al templo. Es interesante. Primero sin levadura, pero ahora en la fiesta de día de Pentecostés tiene que tener levadura en el pan. Entonces Jesús está escogiendo ese momento cuando era costumbre de tener 2 panes con levadura. Yo creo que eso es simbolizando algo. Ahora, quiero que leemos 1 Corintios 5 antes de explicar lo que creo que está enseñándonos. Pero recuerdo que había un hombre en la iglesia de Corintios que estaba viviendo con una mujer, con su suegra. Entonces Pablo está llamando la atención y decía en versículo 7 que deshaga de la vieja levadura para que sea masa nueva. Entonces llamó al pecado en la iglesia levadura vieja. Está diciendo, nuestra responsabilidad como iglesia es limpiar la levadura que está en la iglesia. Es uno de los trabajos a veces muy difíciles como anciano, es de llamar la atención y lavar la levadura en la iglesia. Pero tenemos que hacer esto porque la iglesia debe ser un reflejo de Cristo. Pero es interesante, hermanos, que la sangre de Jesucristo limpia a nosotros de todos nuestros pecados. Y la iglesia está hecha de hombres pecadores, mujeres pecadores. Y Dios nos salva. Y Dios puede tener una iglesia llena de pecadores, pero salvado, para llevar a su obra adelante. Entonces yo creo que simbólico de esos 2 panes son la nueva iglesia, que somos de la buena cosecha, somos de las primicias. Hay levadura, pero somos pecadores perdonados. Entonces, ahí tenemos este momento espectacular y creo que tenemos que recordar que el enfoque en este nacimiento no es que la gente está hablando en lenguas, sino el pacto
que Dios estaba haciendo en la ciudad. Estaba predicando, hablando de las maravillas de Dios. Y lo que tenemos que ver también en ese pasaje es que Dios en su plan soberano escogió el momento especial y que la Pascua, la pan levadura y el día de Pentecostés todo estaba apuntando hacia Jesús y el Padre. En ese momento vemos semejante del bautismo de Jesucristo. Jesús está mirando arriba, enviando el Espíritu Santo a su pueblo, a su iglesia recién nacido. Y yo voy a ver Jesús y Padre diciendo, ese es mi pueblo en que yo tengo mucha complacencia. Ahora, es la primera parte. Y quiero preguntarle, a este momento, en este versículo, ¿cuántas personas han sido salvadas? Ninguno. Las lenguas eran espectacular, pero hasta el momento nadie ha sido salvado. Porque ya viene la palabra de Dios predicada. Entonces lo que queremos tocar la semana que viene es Pedro va a mostrar, usando el Antiguo Testamento, el libro de Joel y Salmo 16 y Salmo creo 130, a mostrar cómo el Antiguo Testamento puntaba a ese Jesús que acaba de ser crucificado hace 50 días atrás. Entonces la primera parte de ese momento espectacular del nacimiento de Jesucristo. Pero hermanos, amigos, tenemos que ser animados, que Dios en su plan perfecto sabía enviar a su pueblo Espíritu Santo para levantar ellos de sus sillas, a salir, a evangelizar. Y en este pueblo había hombres piadosos esperando, buscando a Dios. Lo que quiero que llevamos hoy es que hay en Madrid gente piadosa que está buscando a Dios. Y quiero dejarle una idea de cómo podemos hablar con cualquier persona de la maravilla de Dios. Hay unos virus que a lo mejor no ha escuchado eso, pero con virus está publicado en toda parte del mundo, ¿no? Y creo que alguna persona está asustada por eso. Hay gente muriendo. Y la gente está hablando de eso. Pero lo que podemos decir es que hay un virus más peligroso de ese virus, que es el pecado. Pero tenemos una solución que es efectivo 100%. Que la sangre de Jesucristo nos perdona de todos nuestros pecados. Y yo no sé cómo se van a abrir a esa oportunidad de compartir, pero cuando hablamos de ese virus, intenta hablar de un virus más peligroso. ¿En verdad? ¿Hay algo más poderoso en eso? Entonces quizás el Señor va a darle una oportunidad de compartir de la grave situación que estamos con nuestros pecados. Oramos. Señor, damos gracias por haber enviado a tu Espíritu Santo, porque no solo no podemos. Señor, gracias que tus tiempos son correctos. Señor, gracias que el Antiguo Testamento, como el templo, como el tabernáculo, como la fiesta de Pascua, como el día de Pentecostés, apunta a ti, las maravillas de Jesús. Gracias, Señor, que podemos estudiar su palabra. Gracias por Pedro. Y pido, Señor, que trae nuestros amigos, hermanos, la semana que viene para podamos ver realmente el mensaje que tocó 3,000 vidas. Señor, entre nosotros hay uno enfermo que pido que lo ponga su mano sobre de ellos, por Gerson, que va a pasar 3 días en el hospital. Señor, lo cuida, levanta la iglesia. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que está haciendo por nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.